Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Estoy un poco agripada, entonces tal vez en el transcurso de la presentación noten un poco mi gripa. Les pido una disculpa, pero bueno, fue totalmente de imprevisto, ¿no? Este tema de la gripe como normalmente lo es. Como bien lo mencionan, vamos a ver el día de hoy el tema de los 5 terms. Sé que muchos de ustedes no manejan o no tienen como en la cotidianidad de sus días este tipo de temas, ¿no? Sin embargo, bueno, hablando de las normas internacionales de comercialización de mercancías, pues creo que es un tema importante y que al final del día hemos visto en el transcurso de el tiempo que en México las autoridades han considerado esta parte de los 5 terms como una parte importante, donde normalmente podemos revisar esta parte relacionada a los 5 terms. En nuestro día a día, bueno, es una operación que se hace en las compras internacionales de compraventa, entonces normalmente nosotros vamos a tener relación con los 5 terms en las facturas comerciales de nuestros proveedores en el extranjero, así como vamos a poder tener esta información también en los pedimentos de importación y en los pedimentos de exportación, que bueno, si alguno de ustedes maneja como el documento, sabemos que son estos documentos que se podrían considerar como una autodeclaración del contribuyente cuando introduce o extrae mercancía de territorio nacional. En estos documentos también se señala el Incoterm que se está utilizando para esta operación y en últimas fechas hemos utilizado esta declaración de los 5 terms incluso en los complementos de los FDIs para los efectos en materia de comercio exterior, ¿no? Entonces, como podemos ver, cada vez más se ha ido incorporando este término a la operación diaria de las diferentes tareas que tenemos en materia de comercio exterior. Ahora, algo nuevo que se va a presentar en relación a esta parte de los 5 terms es la nueva manifestación de valor electrónica, que la vamos a ver el día de mañana en nuestra sesión, donde la autoridad, la manifestación de valor como un preámbulo es un documento donde los importadores declaran evidentemente bajo protesta de decir verdad, que el valor de las mercancías que están importando es el valor total de estas mercancías, es decir, que está considerado el valor de las mercancías más los incrementables, que ya también veremos cuál es la definición de los incrementables, para formar el valor en aduana de las mercancías. En este mismo orden de ideas, los incrementables forman una parte muy importante para los Incoterms porque dependiendo del uso del Incoterm que tengamos, es los incrementables que vamos a tener en cada una de las operaciones, ¿no? Entonces, en este nuevo esquema de declaración de manifestación de valor electrónica, la autoridad pues nos está obligando a tener un mejor manejo de estos términos y que con este mejor manejo de los términos, pues las declaraciones sobre el valor de las mercancías sea muchísimo más claro, ¿no? Y sobre todo que tengamos en todo momento los comprobantes para poder de alguna forma garantizarle a la autoridad que estamos declarando de una manera correcta el valor de las mercancías. Bueno, y todo esto a qué da pie o por qué es importante para los efectos en materia de comercio exterior, porque el valor en aduana de las mercancías va a ser la base gravable del Impuesto General de Importaciones. Entonces, si nosotros tenemos mala base gravable porque no estamos incrementando correctamente o porque el uso de nuestro Incoterm no es coherente con lo que estamos declarando, pues evidentemente la autoridad va a tener una mala determinación de las contribuciones y por lo tanto, pues nosotros como contribuyentes vamos a estar enterando de forma errónea las contribuciones, ¿no?
Entonces, bueno, la idea de estas 2 sesiones es que a través de las 2 sesiones ustedes puedan identificar de manera como muy clara cuáles son los Incoterms, qué relación tienen con la declaración del valor en aduana de las mercancías, cómo interactúan los incrementables y, bueno, ahora también los decrementables dentro del valor en aduana de las mercancías y los Incoterms, y cómo lo vamos a ver reflejado esta interacción próximamente en las manifestaciones de valor electrónicas, ¿no? Ojo, cuando hablamos de las manifestaciones de valor electrónicas, que nos va a quedar muchísimo más claro el día de mañana, quiere decir que son documentos que vamos a tener que empezar a transmitir a través de la ventanilla única de comercio exterior, ¿no? Entonces, eso es lo que les da como el estatus de un documento electrónico en materia de comercio exterior. Entonces, bueno, sin más preámbulo, creo que ya están viendo mi pantalla en relación a los Incoterms. Vamos a empezar con este taller de Incoterms. Como ya lo mencioné, los Incoterms son los términos internacionales de compra-venta de mercancía. Es decir, cuando nosotros queremos llegar a una negociación con cualquier extranjero, en estricta teoría, podríamos llegar a una negociación y ambas partes tener claridad sobre lo que estamos acordando si llegamos a solicitarle un precio bajo un término internacional de compraventa. Entonces, los Incoterms son de uso comercial, por así decirlo, es decir, no se encuentran en ninguna ley ni están como las personas o 2 particulares obligados al uso de estos términos internacionales de compraventa. Es como por decisión de las partes el utilizar estos Incoterms. Normalmente, todos los países que son parte de la Organización Mundial de Comercio, pues los tienen en práctica y ejecutan las actualizaciones de estos Incoterms conforme se van dando. Estas actualizaciones se dan cada 10 años y es por eso que ahorita estamos hablando de los Incoterms 2020, porque es la última publicación que tenemos de estos términos internacionales de Perdónenme, pero bueno, espero que ya supere la gripa pronto. Entonces estos Incoterms, como les comentaba, se publican cada 10 años. Ahorita digamos que la versión vigente que tenemos es la versión del 2020. Una de las modificaciones más importantes que se dio de la última, de la última publicación, que era la del 2010, a esta publicación, es que la organización decidió modificar la forma en la que iban a estar denominados estos términos internacionales de compraventa. Y fue así que los dividió literalmente en transportes multimodales, enlistados en transportes multimodales y después enlistados en transportes exclusivamente marítimos. Por eso es que si alguno de ustedes había tenido como relación anterior con los Incoterms, pues podrá notar que la lista se ve como muy corta de los multimodales, o sea, la lista total de los Incoterms se ve muy corta, pero es porque está dividida entre los multimodales y los marítimos. Ojo, ¿qué significa que un Incoterm sea multimodal? Lo que significa es que va a poder utilizar cualquier tipo de transporte, inclusive un transporte marítimo. Sin embargo, la entrega de estas mercancías no va a ser en un puerto como tal y va a tener que tener algún otro tipo de transporte adicional y por eso no se va a un Incoterm exclusivamente del tema marítimo, ¿no? Los Incoterms que son exclusivamente del tema marítimo, esos vamos a ver que en el punto de entrega convenido siempre va a ser un puerto. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está dando la entrega de las mercancías.
Entonces, bueno, para empezar a ver los Incoterms, tenemos que saber el objetivo de los Incoterms, que ya lo vimos, que es tener claridad en los términos internacionales de compraventa de las mercancías, y esta claridad se va a basar en saber qué es lo que está obligado a poner el vendedor de las mercancías y qué es lo que estoy obligado a poner como comprador de las mercancías, ¿no? Me refiero a poner, es como el término de quién va a brindar el transporte, quién va a cubrir los gastos del movimiento de las mercancías, quién va a cubrir los gastos de las maniobras de las mercancías, o sea, cómo vamos a llegar a ese acuerdo de hasta qué punto es tu obligación que las mercancías lleguen y lleguen correctamente a un punto determinado y hasta qué punto es mi obligación como comprador que las mercancías lleguen correctamente, ¿no? Entonces, bajo este supuesto, los Incoterms van a medir las obligaciones y las responsabilidades de cada una de las partes. Ahora, es muy importante que en Incoterms tengamos bien claro, acuérdense, los Incoterms, vamos a hablar que es un término internacional de compraventa, pero tiene todo que ver con la parte de logística, ¿no? De hasta qué punto voy a dejar yo las mercancías o voy a estar obligado a mover estas mercancías de manera internacional. Entonces, dentro de los Incoterms, vamos a ver 3 puntos esenciales. Uno es quién va a cubrir el costo, quién va a cubrir el riesgo de estas mercancías, ¿no? Y ojo, número importante, costo y riesgo van a tener que ser dos términos totalmente separados. ¿Por qué? Porque existen algunos Incoterms donde está implícita la obligación de comprar un seguro para que la mercancía vaya asegurada hasta un punto determinado. Sin embargo, no existe la obligación de asumir el riesgo de que esta mercancía llegue correctamente hasta ese punto determinado. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Yo voy a asumir el costo, pero no voy a asumir el riesgo. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que desde un inicio necesitamos como separar de nuestra mente el que asumir el costo no necesariamente quiere decir que voy a asumir el riesgo porque esta mercancía llegue correctamente a un punto determinado. Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando dentro de alguno de los Incoterms sabemos que el vendedor está obligado a darme un seguro, de antemano, pues como que de alguna u otra forma yo estoy como comprador de alguna forma en la certeza de que si la mercancía llega mal, pues va a ser responsabilidad del vendedor y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, tal vez su responsabilidad es asumir el costo del seguro, pero no que la mercancía llegue correctamente al punto de entrega. Entonces, esa es una parte muy importante. Ahorita que vayamos desmenuzando cada uno de los Incoterms, seguramente les va a ser más sencillo el poder cachar esta diferencia entre asumir el costo y asumir el riesgo de estas operaciones. Entonces, bueno, los primeros Incoterms que tenemos como parte de nuestra lista de Incoterms multimodales. El primero es el ex-work. Creo que muchos de ustedes o la mayoría de nosotros hemos escuchado en algún momento el término ex-work, a lo mejor mal utilizado, pero hemos escuchado como esta nomenclatura porque es una de las más comunes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues literalmente lo traducen como puesto en fábrica. Lo que va a querer decir es que literalmente el vendedor me da las mercancías puestas en su fábrica y hasta ahí llega su responsabilidad, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo voy a comprar al extranjero, pues lo menos que quiero es que alguien me venda en un término ex-work, ¿no? Porque querría decir que yo tengo que hacer toda la cadena logística para que la mercancía llegue hasta destino, a mi planta.
Pero pues igual y si yo voy a vender al extranjero, pues el término más cómodo es export, ¿no? Decirle, pues aquí está el producto que te gusta, te lo dejo aquí en planta y de ahí en adelante tú puedes o tú tienes la obligación de hacer toda la línea de transporte para que la mercancía llegue hasta su punto determinado. Vamos a ir viendo de todas formas cada uno de estos Incoterms ahorita en el transcurso de la presentación. Esta es como una introducción de esta parte o de esta primera lista de Incoterms multimodales. Después tenemos otro Incoterm que se llama FCA, que lo vamos a traducir como franco transportista en un lugar designado. Normalmente, ojo, acuérdense, todos estos Incoterms que son multimodales, normalmente el punto de entrega de las mercancías es un punto terrestre. Bueno, o puede ser en un aeropuerto o en una terminal de ferrocarriles, ¿no? Pero digamos que a eso me refiero con un punto terrestre. Después tenemos el CPT, que va a ser un transporte pagado hasta un punto determinado. El SIP, que es, ojo, este es uno de los Incoterms de los que les comentaba, que es transporte y seguro pagado hasta un lugar determinado. Aquí es como les comentaba, la única diferencia entre el CPT y el SIP es que en el SIP el vendedor tiene la obligación de asumir el costo del seguro de las mercancías, ¿no? Después tenemos DAP, que se entrega en un punto determinado, el DPU, que de hecho este Incoterm fue el único Incoterm nuevo, por así decirlo, dentro de la comparación entre los Incoterms que se publicaron en el 2010 y los Incoterms que se publicaron en el 2020. Esta es la única diferencia que tenemos, que sustituye al antiguo Incoterm DAT, ¿no? DAT, que era entrega en terminal. Y este DPU vamos a traducirlo como entrega en un punto determinado. Después tenemos el Incoterm DDP, que es entrega con incluso los derechos pagados. Cuando se refiere a los derechos pagados, acuérdense que como estamos hablando de términos internacionales, a lo que se refiere la Organización Mundial de Comercio es con los impuestos pagados, ¿no? Con los derechos de que la mercancía se introduzca a el país hasta donde va a llegar esta operación. Entonces, bueno, eso es lo que significaría el DDP. Digamos que el export es la mínima de las responsabilidades para el vendedor de las mercancías, es decir, yo me dedico a fabricar la mercancía, te la dejo aquí en la fábrica y tú la mueves o la llevas hacia donde tú quieras. Y el DDP es como el máximo de las responsabilidades del vendedor, ¿no? Que es decir, yo fabrico la mercancía, pero aparte de fabricarla, te la voy a poner hasta la puerta de tu fábrica o hasta el punto determinado que tú me digas en el país destino, incluso con las contribuciones y el despacho de las mercancías. Cuando hablamos de despacho de las mercancías, estamos hablando de la parte operativa de realizar la importación o la exportación de las mercancías. Entonces, el DDP es incluso con ese trámite ya solventado para que tú puedas tener la mercancía en tu puerta, ¿no? Normalmente estos DDPs se dan en las empresas de mensajería, ¿no? Que literalmente pides algún producto y llega hasta la puerta de tu casa. Entonces, esa es como la definición, ¿no? Del uso de un DDP. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer Incoterm. Tenemos el Incoterm Export y aquí vamos a tener estas gráficas para cada uno de los Incoterms, así que nos vamos a tomar un minutito para ver cada una de las, qué significan los colores de estas gráficas. El color azul, literalmente, o sea, vamos a ver que está la fábrica, costo, riesgo y estas flechas son la responsabilidad del vendedor de las mercancías. El color amarillo, que vemos aquí el transporte y hasta el punto de destino de las mercancías y todo este trayecto en amarillo, tanto de costo y de riesgo, va a ser la obligación del comprador de las mercancías.
Y esta parte de abajo, que es como la parte documental o de los procesos de aduanas que se tienen que realizar, dependiendo del color en el que estén, en este caso pues están como amarillos, querrá decir que los tendrá que realizar el comprador de las mercancías, ¿no? En todos los casos, esta cajita negra que tenemos aquí va a ser la mercancía, que es importante que lo reconozcamos porque vamos a ver que en diferentes momentos esta cajita puede ser que esté aquí o que esté hasta acá o que esté posicionada en algún otro punto del trayecto, ¿no? Entonces es importante. Entonces, bueno, para Ex-Work, como ya vimos, que es la menor de las responsabilidades, vamos a tener que el vendedor va a estar obligado a cubrir los costos y el riesgo de las mercancías hasta que ésta sea puesta en la fábrica, ¿no? Digamos que en alguna rampa o en algún lugar para que el comprador con su transporte o con el transporte que ellos hayan contratado para hacer esta operación, carguen la mercancía y se encarguen incluso desde la exportación de estas mercancías, es decir, desde el proceso aduanero para que las mercancías salgan de territorio nacional. Cubran todo el costo y todo el riesgo del trayecto logístico hasta dejar las mercancías en un punto determinado en el país destino de estas mercancías. Y evidentemente, pues cubra los trámites aduaneros de importación para que las mercancías se introduzcan al país y puedan llegar al punto determinado que quiere el comprador de las mercancías, ¿no? Entonces, en un término normal, normalmente en una factura comercial, cuando estamos hablando de un Incoterm Export, vamos a tener declarado el valor comercial de las mercancías, probablemente en un precio unitario, la cantidad de las mercancías y el total del valor, ¿no? Entonces, digamos que este va a ser como el valor real de las mercancías sin que éstas tengan como algún incremento por tener servicios logísticos o por tener servicios de carga, de maniobra o incluso de trámites de despacho de estas mercancías, ¿no? El export se va a caracterizar por ser entrega en una planta y no incluye la carga de las mercancías, es decir, literalmente el vendedor deja las mercancías en piso para que el comprador a través de el contrato de un transporte o su propio transporte haga como la carga de las mercancías. Una parte muy importante en el export es como el vendedor de antemano me está diciendo que yo pase por esas mercancías, pues como comprador de estas mercancías, si estoy hablando de una importación, es decir, que yo en México estoy comprando estas mercancías y me las están entregando en el extranjero, de antemano estoy seguro que yo como comprador pues tendría que asumir un flete, un seguro, seguramente algún tipo de maniobras para la carga y descarga de las mercancías y por lo menos los trámites de despacho de exportación en el país de origen de las mercancías. Por lo tanto, todos estos servicios que podemos decir que son de manera adicional a las mercancías que estoy importando, pues yo como comprador los tengo que cubrir. En nuestra legislación actual, esto se denomina como incrementables y por lo tanto, para poder llegar al valor en aduana de las mercancías de manera correcta, tendría yo que estar sumando el valor de las mercancías más estos incrementables, ¿no? Más estos valores de los gastos adicionales que tendría que estar asumiendo para que las mercancías llegaran a un punto determinado. Entonces, bueno, como les mencionaba, este es como el Incoterm más sencillo para los términos de la venta de las mercancías, ¿no? O sea, porque el vendedor no tiene más que tener lista la mercancía, dejarla en piso y que el comprador asuma todos los costos y todos los riesgos para que la mercancía llegue hasta el punto determinado.
Si soy el comprador, pues evidentemente es el Incoterm más complejo, ¿no?, de cumplir. El siguiente Incoterm que vimos, que es el FCA, la única diferencia que existe entre el Export y el FCA es que el FCA, si se fijan, incluye la carga de las mercancías en el transporte y puede ser que este sea entregado en un punto distinto a la fábrica. Entonces, puede ser que yo diga un FCA puesto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o un FCA puesto en algún punto o alguna bodega o algún punto logístico, ¿no?, relacionado a las operaciones en materia de entrega de las mercancías. Entonces, si se fijan, aquí el vendedor va a asumir el costo para que la mercancía sea entregada hasta este punto determinado. Evidentemente vamos a tener que asumir de alguna u otra forma la maniobra para que la mercancía pues sea cargada en el transporte que está asignando el comprador, ¿no? Porque a final de cuentas el comprador me va a decir, bueno, déjame la mercancía en este punto determinado y yo voy a contratar todos los servicios logísticos para que esta mercancía pueda llegar hasta el destino que el comprador le asigne a estas mercancías. Evidentemente el riesgo que está cubriendo el vendedor de las mercancías es hasta que estas mercancías son cargadas en el transporte principal que las llevará hasta su punto de destino y que este transporte principal es contratado por el comprador de las mercancías. Ojo, aquí también una de las partes importantes es que cuando yo contrato una mercancía en FCA, por lo menos los gastos o los trámites de exportación de las mercancías las tiene que llevar a cabo el vendedor de las mercancías. Que para fines en materia de comercio exterior en territorio nacional, la verdad es que el FCA es una opción o una alternativa importante al export. ¿Por qué? Acuérdense que en el export el vendedor no se está encargando de los documentos de exportación. Por lo tanto, y que bueno, que en materia nacional nosotros tenemos un documento que se llama pedimento de exportación o pedimento de importación, ¿no? Entonces, si yo estoy vendiendo export al extranjero y no me estoy encargando de hacer el pedimento de exportación, ¿cómo voy a garantizar o cómo le voy a garantizar a la autoridad que verdaderamente estoy sacando la mercancía de territorio nacional, ¿no? Ya esto que voy, pues al tema del IVA, ¿no? O de cómo se está grabando el impuesto al valor agregado, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que el IVA pues se genera si las ventas se hacen en territorio nacional y son entregadas en territorio nacional. Entonces, si yo soy export y no tengo un pedimento que compruebe que las mercancías efectivamente salieron de territorio nacional, voy a tener que estar emitiendo facturas a un extranjero, pero tasándolas en el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, como vendedor, pues probablemente me convendría más pactar un FCA, decirle a mi cliente, yo soy quien me voy a encargar de la exportación o de generar la exportación de las mercancías, pero con la finalidad de que yo como vendedor pues esté haciendo mi factura comercial a un cliente en el extranjero con tasa 0% de IVA y tenga la justificación del uso de esa tasa 0% de IVA con un pedimento a mi nombre que yo tramité y yo me encargué de hacer como toda la documentación para que esto fuera real, ¿no? O sea, que tuviera como el documento. Con este pedimento, entonces ya voy a poder empatar el uso de una factura a un extranjero con tasa 0% de IVA con la comprobación de que la mercancía efectivamente va a salir de territorio nacional, ¿no? Entonces, esta es una parte importante para el tema de, en determinado momento, poder definir si
utilizar un Incoterm Ex-World o utilizar un Incoterm FCA, sobre todo para la venta de las mercancías, ¿no? Ahora, cuando yo veo una factura comercial, ¿qué es lo que voy a tener dentro de un Incoterm FCA? Pues evidentemente voy a tener que tener el valor de las mercancías, que se acuerdan que lo habíamos determinado que era en 10, ¿no? Y aquí lo que me está diciendo, bueno, en el despacho de exportación, la carga de las mercancías y el transporte local, si la entrega es en planta, me estoy gastando 200 pesos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿se acuerdan que aquí en Ex-World teníamos 1,000 pesos como el valor de las mercancías? Entonces, aquí voy a tener 1,200 pesos. ¿Por qué? Porque le estoy sumando el valor de las mercancías más lo que yo me gasté para generar el despacho de exportación de estas mercancías, la carga y probablemente algún transporte local para mover las mercancías de mi fábrica al punto donde el comprador me pidió que se entregara, ¿no? Acuérdense, ojo, este Ex-World, este FCA también puede ser entregado en planta, ¿no? Entonces, que sea FCA no nos quita la posibilidad de que pueda entregar estas mercancías en la planta. Entonces, bueno, digamos que aquí en precio unitario de las mercancías, ya de tener un Ex-World a 10 pesos, ¿no? Voy a tener un precio de FCA por valor unitario a 12 pesos, por lo que el vendedor los servicios que el vendedor está adquiriendo para que esta mercancía llegue al punto de entrega programado que nos dio el comprador de estas mercancías, ¿no? Entonces, bueno, este FCA va a ser entrega en un punto determinado en el país de origen de las mercancías. Ojo, aquí también esta es una parte muy importante. Hemos visto dos Incoterms que son Ex-World y FCA y ojo, ambos nos dice que el punto de entrega de las mercancías va a ser el país de origen, ¿no? Es decir, donde se están fabricando las mercancías. Luego ya vamos a ver que conforme vayamos caminando dentro de los Incoterms, vamos a poder ver otros Incoterms donde el punto de entrega, ya digamos que de antemano lo tengo previsto que es en el país destino de las mercancías, es decir, en el país de mi comprador. Entonces, bueno, como incrementables en un Incoterm FCA voy a poder tener un flete, ¿no? Un flete local, si es que la entrega no me la está pidiendo mi cliente que sea en la fábrica. Voy a poder tener un seguro de estas mercancías, un seguro local y algún tipo de maniobras para mover las mercancías de la planta a el punto determinado donde me está pidiendo el comprador que estas mercancías sean entregadas. Normalmente este Incoterm FCA es un Incoterm relativamente fácil o comúnmente utilizado en frontera, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de fronteras, normalmente vamos a estar hablando de que vamos a tener incrementables como son el flete del transporte y de alguna u otra forma las maniobras para que las mercancías pues sean presentadas al despacho de exportación, ¿no? De estas mercancías. Ahora, en términos generales, debemos de tener muy claro que yo en un Incoterm multimodal Export o FCA no voy a poder presentar, hablando de una compra internacional, ¿ok? De un pedimento de importación. No voy a poder presentar operaciones sin incrementables. ¿Por qué? Porque de antemano, bueno, este es un error que la autoridad puede como identificar muy fácilmente y de antemano, si yo estoy diciendo que estoy comprando en Ex-World o en FCA en el extranjero, pues la mercancía no se teletransporta, ¿no? O sea, no tendría que tener algún tipo de incrementables yo como comprador de haberme hecho responsable de que la mercancía llegue hasta el país destino.
Entonces, es importante que tengamos en mente que estas operaciones sí o sí a nivel de pedimentos de importación tienen que tener declarado algún tipo de incrementable, por lo menos el transporte, ¿no? Para justificar el movimiento de las mercancías del país de origen de las mercancías hasta el país destino de estas mercancías. Entonces, bueno, continuando con la lista de los Incoterms, el siguiente Incoterm que deberíamos de ver es el Incoterm CPT. Ahora, ¿cuál es la característica principal de los Incoterms que empiezan con la letra C? La característica principal de los Incoterms que empieza con la letra C es que la obligación del vendedor va a ser la entrega de la mercancía en un punto determinado en el país destino. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos a estar hablando que de antemano, cuando yo estoy eligiendo un Incoterm con la letra C, ya de antemano me estoy obligando a comprar un transporte internacional, asumir el costo de un transporte internacional. Ojo, acuérdense que desde un principio hablamos que el asumir el costo no era asumir el riesgo, ¿no? Entonces voy a estar pagando en transporte internacional, pero eso no va a querer decir que yo voy a estar obligado a que la mercancía llegue correctamente al punto de destino. Entonces, si se fijan, en un CPT voy a estar obligado como vendedor a asumir el costo para que la mercancía llegue a un punto determinado en el país destino de las mercancías. Pero el riesgo se va a quedar en el mismo nivel que el FCA, es decir, en el país de origen de las mercancías y cuando esta mercancía se encuentre cargada en el transporte principal que yo como vendedor contraté. Voy a tener que hacer también los documentos de exportación de las mercancías, digámoslo así, como información mínima que voy a tener que tener para que las mercancías puedan ser despachadas. Y el riesgo para que estas mercancías lleguen al punto de destino va a ser del comprador de estas mercancías. Entonces, ya sabrá el comprador de las mercancías si él, para hacer frente a ese riesgo, pues contrata una póliza internacional o un seguro particular para esa operación, o cómo es que él va a asumir esa responsabilidad del riesgo, ¿no? Entonces, bueno, en una cotización de un precio CPT, poniendo en cuenta que yo me voy a gastar 500 pesos adicionales al valor de las mercancías, tanto en el despacho de exportación, en la carga o maniobras de las mercancías, como en el transporte internacional, pues ya aquí puedo ver que de tener mi valor unitario de las mercancías en 10 pesos, ¿no? Mi valor unitario se va a 15 pesos por cada una de las mercancías, asumiendo como el costo de que estas mercancías lleguen a un punto determinado en el país destino. Ojo, acuérdense que aquí solo estoy asumiendo el costo de estos servicios para que las mercancías lleguen hasta el país destino. Entonces, bueno, vamos a tener que un CPT se entrega en un punto determinado en el país destino de las mercancías, y cuando hablamos de incrementables, si estoy hablando de una operación de importación, puede ser que existan incrementables tales como maniobras adicionales a las del transporte internacional, algún seguro. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo como comprador estoy obligado a asumir el riesgo de las mercancías, y estas operaciones pueden no tener incrementables porque a final del día el vendedor me está garantizando que la mercancía va a llegar a un punto en el país destino, ¿no? Entonces, digamos que ya de antemano, dentro del valor declarado por las mercancías, está implícito por lo menos el valor del flete para que estas mercancías lleguen a un punto determinado. Después tenemos el ZIP. El Incoterm ZIP es idéntico al Incoterm CPT. La única diferencia es que
adicional a asumir el costo porque las mercancías lleguen a un punto determinado, el vendedor de las mercancías va a estar obligado a asumir el costo de la compra de un seguro, ¿no? Entonces, digamos, si se fijan, costo y riesgo queda igual que como lo vimos en el CPT. Sin embargo, como adicional, se tiene que incluir el gasto por la compra del seguro. Este es un claro ejemplo de lo que vimos en un principio, ¿no? Que yo como vendedor estoy asumiendo el costo por la compra de un seguro, pero no estoy asumiendo el riesgo. ¿Qué quiere decir? O sea, el vendedor no está asumiendo el riesgo, por lo que el comprador tendría que estar asumiendo el riesgo. ¿Qué quiere decir esta operación? Que si el comprador está asumiendo el riesgo, si algo le pasara a la mercancía en el camino, si bien es cierto, existe un seguro, el comprador tendría que ser quien hiciera todas las gestiones para que el seguro pudiera pagar como el valor de las mercancías o respondiera sobre lo que le pasara a la mercancía dentro del transporte internacional, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, si monetizamos la parte del SIP, pues lo adicional que tendríamos a los gastos comparados con un CPT sería el seguro de las mercancías. Entonces, digamos que en total me estaría gastando en lugar de 500 pesos en un CPT, 600 pesos asumiendo el seguro de las mercancías, por lo que el valor unitario de las mercancías que yo estaría comprando ya sería de 16 pesos, ¿no? ¿Se acuerdan que el ex-work, es decir, puesto en fábrica, era de 10 pesos? Y ya digamos que poniendo las mercancías hasta un punto determinado en el país de destino de las mercancías, ya tendríamos como un valor unitario de 16 pesos por cada una de esas mercancías. Entonces, bueno, vamos perdón. Sí, parece que el micrófono de su audífono está chocando con su abrigo, entonces se escucha como un ruidillo por ahí. ¿Ya lo están escuchando mejor? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, yo creo que Perdón, sí lo tenía como muy pegado, ¿no? Sí, como que chocaba con el abrigo, con su suéter. Uh-huh. Ok. Perdón por la interrupción. Adelante. No, gracias, al contrario. Entonces, bueno, en resumen, en un SIP vamos a tener entrega en un punto determinado, en un punto de destino de las mercancías. Y bueno, como incrementables vamos a poder tener maniobras adicionales a las del transporte internacional. Y bueno, en realidad estas operaciones pudieran en la mayoría de los casos no tener incrementables, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, pues incluso aquí ya ni siquiera un incrementable de seguro, ¿no? Porque ya dentro del valor de las mercancías tendría que ir como implícito el valor del seguro de estas mercancías. Entonces, bueno, esos son los dos únicos Incoterms que tenemos en la categoría C. Acuérdense que las características de la categoría C es que las mercancías llegan hasta el punto determinado de destino de las mercancías y el vendedor no asume el riesgo, ¿no? Asume los costos para que las mercancías lleguen hasta el punto determinado sin asumir los riesgos sobre de estas mercancías. ¿Por qué hago énfasis en este punto importante? Porque cuando pasamos a la categoría de los Incoterms, cuando hablamos de la categoría D, es la principal diferencia, ¿no? Que entre la categoría C y la categoría D de los Incoterms, pudiéramos decir, oye, pues en la D también voy a estar entregando en el punto de destino de las mercancías. Digamos que a nivel logístico pudiera ser que no haya gran diferencia entre un CPT o un SIP y un DAP, pero la gran diferencia es que a partir de la categoría D, el vendedor tiene la responsabilidad de asumir el riesgo de que la mercancía llegue correctamente hasta el punto de destino,
¿no? Esa es la principal diferencia. Entonces, bueno, en un DAP voy a decir, bueno, voy a hacer la entrega de las mercancías en un punto de destino de estas mercancías, asumiendo el costo para que las mercancías lleguen hasta el punto determinado y el riesgo para que las mercancías lleguen a este punto determinado en el país destino, ¿no? De antemano, asumiendo los gastos de exportación de estas mercancías. Entonces, bueno, en nuestro mismo ejemplo, donde teníamos un valor export de mercancías de 10 pesos, aquí voy a decir, bueno, si yo estoy cotizando una venta bajo el Incoterm DAP, pues ya voy a tener como un aumento sobre el valor de los servicios que le estoy dando a estas mercancías, ¿no? Porque voy a tener que asumir el despacho de exportación, la carga, el transporte internacional y local de estas mercancías y el seguro cubriendo el riesgo de estas mercancías, ¿no? Entonces ya en este caso, bueno, así si lo aumento en 800 pesos, ya tendría un valor unitario de las mercancías de 18 pesos vendiéndolo bajo el Incoterm DAP. Vamos a tener las características de que sea una entrega en un punto determinado en el país destino de las mercancías. Cuando hablamos de incrementables, esta operación puede no tener incrementables, ¿no? Porque prácticamente todos los gastos de flete, seguro y maniobras deben de estar dentro del valor de las mercancías, es decir, deben de ser cubiertos por el vendedor de las mercancías, pero va a aparecer un nuevo término, que es el término de los decrementables, que es un término que vamos a ver con mayor amplitud el día de mañana, que veamos cómo se forma el valor en aduana de las mercancías, pero el término de los decrementables es literalmente, la autoridad aduanera nos dice, cuando tú importas mercancía y compras esta mercancía bajo un Incoterm que incluye la entrega de la mercancía en un punto dentro del país destino, seguramente ese transporte que se dio de la aduana al punto dentro del país destino es un transporte que ya se está generando en territorio nacional. Entonces, al ser un transporte que ya se está generando en territorio nacional, pues seguramente ya contribuye con los impuestos locales relacionados al servicio que se está dando. Por lo tanto, tú podrás decrementar ese costo dentro del valor declarado en aduana de las mercancías para fines de que ese costo no sume para la determinación del pago de los impuestos en materia de comercio exterior, ¿no? Entonces es un punto importante la parte de los decrementables y desde el año pasado ha tenido pues relevancia este término porque antes dentro del pedimento no se señalaban los conceptos decrementables, o sea, podían existir los decrementables y podías incluso decrementar tus facturas siempre y cuando vinieran como declarados dentro de la factura comercial que estuvieras comprando. Sin embargo, no estaban declarados dentro de la hoja del pedimento como tal, ¿no? A partir de octubre del año pasado ya se aumentan estos conceptos dentro de los conceptos que deben de ser declarados en el pedimento. Después, bueno, tenemos el Incoterm nuevo, que es el DPU, que si se fijan, la principal diferencia entre el DPU es la descarga de las mercancías. El DAP, si se fijan en el punto donde voy a entregar las mercancías, es que le voy a entregar al comprador las mercancías en el punto, en el país destino de las mercancías, pero estas van a estar cargadas en el transporte principal que las llevó hasta este punto. La diferencia con el DPU es que el DPU va a incluir la descarga de las mercancías hasta el lugar convenido en el país destino de estas mercancías, ¿no? Entonces voy a asumir los costos hasta que las mercancías estén puestas, descargadas en el punto de destino de las mercancías, los riesgos para que estas mercancías lleguen hasta aquí
y solamente los trámites de exportación de las mercancías. Entonces, digamos que en un desglosado de valor para saber el valor de las mercancías, aquí digamos que lo adicional que le estoy poniendo al DPU son las maniobras de descarga de las mercancías. Entonces, en lugar de estar cotizando 800 pesos adicionales a un DAP, estoy cotizando 850 pesos adicionales, de tal efecto que estoy obteniendo un valor unitario de estas mercancías de 18.5 pesos, ¿no? Entregando ya con un Incoterm DPU. Entonces, bueno, en conclusión, este Incoterm ya sabemos que va a ser entrega en el país destino de las mercancías que pudiera no generar incrementables porque de antemano ya sabemos que al menos el flete, el seguro y las maniobras están cubiertas o están incluidas dentro del precio pagado por las mercancías y sin embargo pudieran generar el término de los decrementables tanto en el transporte local del punto de entrega de las mercancías en la aduana al punto de entrega de las mercancías en territorio nacional, como de las maniobras que se pudieran generar para que estas mercancías se bajaran en un punto determinado en este territorio nacional, ¿no? Después, en los últimos 5 terms que tenemos de la categoría de multimodales, tenemos el DDP. Como les comentaba, esta parte de los 5 terms del DDP, que es como con todos los servicios incluidos, acuérdense que la principal característica es que incluye el derecho pagado, ¿no? Y hablando de derechos pagados, estoy hablando de las contribuciones en materia de comercio exterior. Es por eso que ustedes, la única diferencia que notarán es que aquí ya se está incluyendo el despacho de importación de las mercancías, con la finalidad de que en este punto se paguen las contribuciones en materia de comercio exterior sobre las mercancías entregadas en un punto determinado, ¿no? Entonces, bueno, haciendo ese mismo ejercicio, voy a adicionar el pago de los impuestos, que en este caso lo estoy poniendo con 15 pesos más, y por lo tanto, al adicionar 1,000 pesos relacionados a los valores o los servicios que le estoy incrementando al valor de mis mercancías, de tener una mercancía en Exworld valorada a 10 pesos por cada una de las mercancías, voy a tener una mercancía valorada en DDP a 20 pesos, ¿no? Que va a ser como mi cotización si es que alguien me pide una mercancía que tenga como todos esos servicios ya incluidos. Entonces, lo único adicional que voy a tener en el DDP es que ya sé que puede ser un Incoterm que no genera incrementables, pero que va a ser un Incoterm que probablemente genere decrementables en relación a transportes locales, maniobras de descarga de mercancías, el despacho de importación de las mercancías como un nuevo servicio que no teníamos como proyectado y el pago de las contribuciones en materia de comercio exterior. Y incluso el pago de las contribuciones en impuestos locales, ¿no? Porque para estos efectos, pues al menos el IVA tendrá que ser pagado en el momento de realizar el pedimento de importación de las mercancías. Entonces, bueno, con el DDP concluimos la parte de los Incoterms multimodales, es decir, que pueden tener diferentes cadenas de transporte en el trayecto en el que se mueva la mercancía del punto de origen al punto de destino. ¿Hay alguna duda o alguien tiene alguna duda sobre los Incoterms multimodales? Ahorita los que vamos a ver son los Incoterms marítimos, que recuerden que su principal característica es que van a ser entregados en alguno de los puertos. Y con esta parte de los Incoterms marítimos concluiríamos como el día de hoy la parte de los Incoterms. Entonces, si alguien tiene alguna duda sobre los Incoterms multimodales, creo que es un buen momento para que nos digan. Sí,
Muchas gracias, licenciada. Tenemos aquí una pregunta. Bueno, Gabriel Parrodi nos comparte su correo y nos solicita la presentación con mucho gusto. Israel Villalba de NEC nos pregunta, para el caso del Incoterm CIP, ¿de qué tipo y cobertura debería ser el seguro contratado por el vendedor y quién paga el seguro? Para el caso, perdón, me abrí el chat y me puse a leer, perdón, ¿me repites? Es que no encuentro esa pregunta. Sí, es de Israel Villalba. Ajá. Dice, para el caso del Incoterm CIP, ¿de qué tipo y cobertura debería ser el seguro contratado por el vendedor y quién lo paga? Ok. Aquí en este caso, Israel, el seguro, al ser un SIP, tendría que ser contratado precisamente por el vendedor de las mercancías. La norma nos dice que este seguro tendrá que ser de cobertura mínima, entendiéndose un seguro por cobertura mínima que cubra el 100% del valor de las mercancías más un 10% adicional. Entonces, esa es como la normativa que nos da los Incoterms en relación al tema de los seguros. ¿Y quién va a pagar el seguro? El vendedor de las mercancías. Pero ahí es una parte muy importante, porque acuérdate que lo paga el vendedor de las mercancías, pero quien está o quien tiene la obligación sobre el riesgo de las mercancías es el comprador. Entonces, digamos que en una armonía sobre el uso del Incoterm SIP, este seguro debería de presentar como beneficiario, lo compra el vendedor de las mercancías y debería de presentar como beneficiario al comprador de las mercancías, porque si a la mercancía le pasara algo en el camino, el que tendría que ir y pelearse con el seguro es el comprador de las mercancías. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Manuel García nos comparte su correo para compartirle la presentación con mucho gusto. Y bueno, estamos a la espera de nuevas preguntas. No sé si quiera, licenciada, agregar algo adicional, comentar algún punto adicional. Si en este momento ya vamos a terminar la sesión para entonces pasar a comentar que nos veríamos el día de mañana. Aquí hay una nueva pregunta de Daniel M. que dice, buen día, tengo una duda. Maniobras de descarga, limpieza y seguridad portuaria del contenedor son obligaciones del vendedor solo en la categoría D, DAP, DPU, DDP o también para CPT. Lo que pasa, Daniel, es que en esta parte de las maniobras de descarga y de limpieza es normalmente lo que te cobra la naviera por el tema de sacar las mercancías de los contenedores y, bueno, regresarle el contenedor a la naviera, ¿no? Que es como esta parte de que él se limpie y se entregue el contenedor. Entonces, si tú estás cotizando un CPT que incluye un transporte marítimo, pero en un punto de entrega diferente al puerto, pues también te incluiría esa obligación en un CPT. Entonces, o sea, sí está incluida en un DAP, en un DPU, si estos están utilizando transportes marítimos, pero podría también incluirse en un CPT si es que parte del transporte multimodal está siendo realizado a través de un barco, ¿no? O una naviera. Entonces la respuesta es sí, se incluye también un CPT. Ok. Muy bien, muchas gracias. Rápido antes de que concluyamos, nada más nos faltan 4 Incoterms más, que son como muy sencillos, pero quería como terminar con esta parte de los Incoterms multimodales. Entonces voy a poner, creo que, no sé si siguen viendo mi presentación, perdón por el tema de la presentación, la tratamos de poner en modo de presentación para que fuera más grande en la pantalla, pero por alguna razón no
no funciona. O sea, cuando yo la trato de transmitir, no funciona. Mañana esperemos que esto se arregle y pueda quedar mejor para que lo puedan visualizar mejor. Pero por eso lo estamos utilizando como en el modo de edición, ¿no? No en el modo de presentación. Pero bueno, rápidamente, ya para concluir el día de hoy, nada más quiero mencionarles los siguientes 4 Incoterms que nos hacen falta, que son Incoterms marítimos, que les digo que su principal característica de estos Incoterms marítimos es que el punto de entrega de las mercancías es en el puerto o en algún puerto convenido, ¿no? Entonces, realmente el llegar a determinar si voy a utilizar los Incoterms FAS o FOF o utilizar los Incoterms CFR o CIF es muy sencillo. Si yo como vendedor quiero entregar las mercancías en un puerto de origen, es decir, en un puerto local de donde son originarias las mercancías, no tengo otra opción más que entregar en un FAS o en un FOF. Si yo como vendedor o como comprador literalmente quiero que estas mercancías se entreguen en un puerto de destino de las mercancías, no tengo otra opción más que entregar con un CFR o con un CIF, ¿no? Y la única diferencia entre un CFR y un CIF es que el CIF incluye el flete como lo habíamos visto, ¿no? Entonces, rápidamente, si se fijan, en un FAS, que es literalmente entrega en puerto, la característica principal es que la entrega va a ser al costado del buque. Entonces, como vendedor, yo voy a asumir el costo porque la mercancía llegue hasta el costado del buque y el riesgo hasta este punto, incluyendo los documentos de exportación de las mercancías. Y el comprador pues va a tener que asumir el pago del transporte internacional, el despacho de las mercancías en el destino de las mercancías, ¿no? Si me voy a la parte de un FOF, yo voy a tener que entregar la mercancía, si se fijan, aquí el cuadrito está adentro del buque, ¿no? Sí, pues sí, o sea, ni al costado ni al borde, sino ya adentro del buque. Voy a tener que asumir este costo para que la mercancía quede adentro del buque, voy a tener que asumir este riesgo para que la mercancía quede adentro del buque y voy a tener que pagar los gastos de exportación. Ojo, si se fijan, tanto FAS como FOF, estoy hablando de entregas de las mercancías en el puerto de origen de las mercancías, es decir, en el puerto del vendedor. Cuando yo me voy a un Incoterm de la categoría C marítimo, la principal característica es que voy a asumir el costo de la entrega de las mercancías hasta el puerto destino, pero el riesgo se queda al mismo nivel del FOF, ¿no? Entonces acuérdense, no varía la característica del Incoterm C, que asumo los costos para que las mercancías lleguen hasta el puerto de destino, pero los riesgos los dejo en el puerto de origen de las mercancías, ¿no? Entonces, costo hasta puerto de destino, riesgo en el puerto de origen. En la categoría CIF, la única diferencia es que adicional a pagar el transporte internacional para que llegue la mercancía al puerto de destino, voy a tener que solventar el pago del seguro, ¿no? Para que esta mercancía llegue al puerto de destino. Mismas características, seguro, cobertura mínima, ¿no? Y aunque asuma el costo del seguro, no estoy asumiendo el riesgo. Entonces, si algo le pasara a esta mercancía, el que tendría que venir a pelearse con la empresa aseguradora tendría que ser el comprador de estas mercancías, ¿no? Entonces, prácticamente esas serían como las diferencias de estos Incoterms marítimos, ¿no? Para esos efectos. Entonces, bueno, aquí dejaríamos la parte de los Incoterms porque, bueno, ya serían como todos los Incoterms relacionados a
a las operaciones que pudiéramos tener en materia de comercio exterior, ¿no? Creo que hay otro comentario por aquí en el chat. Sí, tenemos 3 preguntas. Laura nos pide si se puede explicar un poco más el DPU. Ok, sí, Laura, si quieres, incluso tenemos un poquito de tiempo, entonces si quieres abrir tu micrófono y hacer una pregunta específica sobre el DPU, no tengo ningún tema, pero bueno, el DPU, recuerda, al ser un Incoterm de la categoría D, estamos hablando de que el punto de entrega de las mercancías va a ser en el país destino de estas mercancías y que como es de la categoría D, voy a asumir como vendedor de las mercancías el riesgo hasta que la mercancía llegue a el punto determinado de entrega. La única diferencia entre lo que nosotros conocemos entre un DAP y un DPU es que en un DPU adicional voy a estar obligada a la descarga de la mercancía, ¿no? En un DAP estoy obligado a llegar a un punto determinado, pero ahí entrego las mercancías y se terminó, las entrego cargadas en el transporte principal. En un DPU estoy obligado a bajar estas mercancías en un punto determinado. Ojo, en un DPU los despachos de importación los hace el comprador de las mercancías. Yo como vendedor solamente hago el despacho de exportación y me encargo como esta parte de la logística a nivel local para que la mercancía llegue al punto de destino convenido e incluso la maniobra de descarga de estas mercancías. Entonces, no sé si tengas como alguna duda más específica sobre el DPU, como para que podamos como abordarla. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ya nos contesta Laura que no. Tenemos otra pregunta de Francisco García. Bueno, antes de leerla, les recuerdo que nos pueden compartir sus datos de contacto para que se los podamos hacer llegar a la licenciada Soto y puedan tener un contacto más directo en caso de tener preguntas más específicas. Francisco Sí, claro. García nos pregunta, en caso de negociar un Incoterm ex-work con nuestro proveedor y nosotros, al no tener una entidad legal en otro país, ¿cómo podríamos realizar el despacho de exportación en los países de origen? Es un problema, Francisco. Sí. Tienes un problema en esa negociación. Sí, de antemano ya te diría, cámbiate a un FCA para que sea obligado el vendedor a hacer el despacho de exportación. Y si por alguna razón ya no puedes hacer ninguna modificación, lo que tendrías que hacer es, hay 2 opciones, o contratar una comercializadora en el país de origen de las mercancías y que la comercializadora se encargue de los procesos de exportación de las mercancías, o literalmente hablar con tu proveedor y decirle, oye, pues yo no tengo un Tax ID, no tengo un NIF, no tengo un registro federal de contribuyentes en tu país, por lo que no voy a poder realizar los procesos de exportación. Entonces, tú dime, ¿cuánto te cobra tu broker o cuánto es el costo que debo de asumir? Pero pues la mercancía definitivamente tendrá que salir a tu nombre con tu RFC y el documento de exportación de las mercancías, pues tiene que salir a nombre de tu proveedor de mercancías, ¿no? Y tú decirle, yo me encargaré de los costos, pero pues tú te tienes que encargar como de darle los documentos al broker y que la mercancía se exporte a través de tu entidad o de tu constitución de empresa, ¿no? Porque si no, no hay otra forma. O sea, o comercializadora o asumiendo tú los costos y que salga a nombre del proveedor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Exim nos pregunta, buen día, en cuestión de los decrementables, yo como agencia aduanal, ¿cómo declaro en un Incoterm DDP? Ya que los gastos me los brinda un consolidador. Ok, ahí es una obligación, Exim, que para cualquier decrementable que tú vayas a declarar, sobre todo en Incoterms de la categoría D,
tienen que venir desglosados en la factura o en algún documento comercial de origen para que puedan ser considerados como decrementables. Entonces, de antemano, si tú tienes un consolidador de carga, podrías pedirle que en tu factura te desglose, no sé, o sea, el valor de las mercancías, flete internacional, seguro internacional, fletes locales y a lo mejor seguros locales o maniobras locales, para que tú los fletes locales, los seguros locales y las maniobras locales las pudieras considerar como decrementables y así poderlos poner dentro de tu pedimento como decrementables. Pero sí, todo decrementable tiene que estar sustentado en una factura o en un documento de origen donde se desglose el valor de ese decrementable. Excelente, muchas gracias, licenciada. Tenemos por aquí, Laura ya no tiene más preguntas, se quedó aclarado. Francisco García de Nec también nos da las gracias.